Saludos, estimados participantes, bienvenidos a la clase número 5 del Laboratorio de Investigación 1 para para la carrera de Diseño Industrial en el periodo académico octubre y diciembre del 2025. Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre o hacer continuación a nuestro proyecto de investigación y vamos a tratar el capítulo número 2 de este proyecto de investigación. Este es el capítulo, digamos, más conectado al tema de la investigación, porque justamente de aquí surgen los primeros planteamientos, se desarrollan las bases teóricas y se afina el proceso de investigación realmente. Entonces, como marco teórico, ¿qué elementos tenemos a abordar? Bueno, en principio, los antecedentes de investigación. Luego, las bases teóricas. Fíjense que las bases teóricas están inmersas dentro del marco teórico. Hay que entender que el marco teórico es todo el contexto y las bases teóricas es parte de esos elementos. Luego abordaremos lo que es la definición de términos básicos y finalmente comentaremos para ir gestando el, el concepto del sistema de variables. Antecedentes de la investigación. ¿Qué son los antecedentes de investigación? Bueno, los antecedentes de investigación no son más que los proyectos tanto de investigación como documental, como boletines científicos, que de una u otra manera tienen congruencia con el proyecto de investigación que ustedes han pretendido emprender. Estos antecedentes, por lo general, siempre se toma, digamos que a la ligera, porque bueno, era un argumento como de mucho cumplimiento, vamos a cumplir con este requisito. Pues les digo lo siguiente, los antecedentes de investigación son en realidad la piedra angular de todo proyecto de investigación. Cuando hablamos sobre el ciclo, ¿verdad? El ciclo de vida de la investigación científica, declaramos que luego que se publica los resultados de una investigación, estos automáticamente pasan a ser potenciales antecedentes de investigación para futuros investigadores. Entonces, qué tenemos en los antecedentes de investigación? En los antecedentes de investigación tenemos, primero, ya premisas estudiadas. Segundo, tenemos citas, un gran caudal de citas bibliográficas que nos facilita nuestra propia búsqueda de información. Por otra parte, podemos cotejar algún argumento que si tiene relevancia o tiene congruencia con los proyectos, podemos perfectamente incorporarlo. Podemos también reconocer si la propuesta que tenemos como estudio ya está elaborada. Y si está elaborada, con mayor agudeza merece su revisión para, bueno, para a lo mejor determinar un factor que pueda generar una variable o una variante y que nos pueda permitir generar algún otro tipo de resultado. Por ejemplo, sobre diseño industrial. Por ejemplo, hablemos sobre los envases plásticos. Estamos conscientes de que hay envases plásticos, o sea, se ha destacado a nivel mundial
de que son un elemento contaminante y destructivo. En la flora marina, pues, en la fauna marina, eso es aterrador lo que se aprecia con respecto a estos desechos de plástico. ¿De acuerdo? Pero muy probable tengamos investigaciones en una sociedad donde no sea sensible a este tipo de planteamiento y puede entonces ofrecer un resultado un tanto divergente o diferente a lo que puede usted hacer en su propio planteamiento. A eso me refiero. Por eso que hay siempre muchos puede existir el mismo abordaje al tema, pero pueden existir muchas condiciones diferentes y eso va a permitir enriquecer el, el, el ámbito de la investigación científica. De ahí nace esa importancia. Esa es la piedra angular de toda investigación. Desde allí es que se inicia todo proceso de investigación. Ahora bien, qué cantidad de antecedentes se deben relacionar en este capítulo en su propia investigación? Bueno, al menos cinco, ¿de acuerdo? Puede ser el ámbito, puede ser dos nacionales, tres internacionales, o viceversa, tres nacionales y dos internacionales. ¿Por qué esta exigencia? Por lo que acabo de señalar. O sea, no es lo mismo una investigación que esté generada en nuestro propio país, ¿verdad? Que está sometido todo a nuestra misma cultura, a nuestras raíces, y que de una u otra manera tenemos una forma de pensar muy singular y similar. Entonces, es conveniente tener ciertos estudios que tengan ese carácter internacional, que tengan otras regiones, otras latitudes, otra cultura, otro gentilicio y que podría permitir visualizar el, el, el mismo fenómeno, pero desde otro punto de vista y que puede generar efectivamente resultados distintos o respuestas distintas. Antigüedad, máximo 5 años. Profesor, pero yo no conseguí nada y el único argumento que tengo data de hace más de 10 años. Bueno, sí, existe la posibilidad de que existan proyectos o temas de investigación que no han, perdieron alguna vigencia o interés o sentido en un cierto lapso de tiempo y bueno, sí, probablemente que no haya más proyectos al respecto, pero esos son casos realmente muy, ya muy particulares. Pero ¿por qué la antigüedad más reciente? Bueno, porque va a permitir establecer esa data, esa información, la más actualizada posible y lo que va a permitir tener una mejor vigencia en cuanto a los planteamientos que usted necesita. Fuente. Bueno, la fuente, recordemos que la fuente como Wikipedia no es permitido. Blog personales tampoco es permitido por el carácter subjetivo que tienen estos documentos. Probablemente ya existan documentos con muy buena intencionalidad, pero no tienen el rigor de la metodología científica y por tanto pueden poseer cierto carácter de subjetividad. Wikipedia es una herramienta bastante valiosa e importante, pero tiene la salvedad de que tiene tiene una disposición para la edición pública. Por tanto, podemos encontrar con argumentos que no tengan el suficiente basamento, ¿verdad? Y por tanto, eso puede generar distorsión en nuestra investigación. Fuentes confiables. Bueno, está el Google Académico, el Cielo, el Dianet, son,
que nos otorgan. Hay otros por allí en el material instruccional, ahí los oriento en cuanto a a otras fuentes bibliográficas de validez. Ahora bien, ¿cómo debemos plasmar los antecedentes? Bueno, en principio, debe indicar el título del trabajo de investigación. Por ejemplo, el primer caso dice módulo instruccional. Déjame moverme de aquí, que no leo. Módulo instruccional como recurso didáctico para promover el aprendizaje significativo ante asignatura de informática 2. Debe indicar el autor, aquí está Paulino, la fecha en que fue publicada esa investigación, explicar de qué tipo de proyecto y cuál fue la metodología aplicada y por supuesto cuáles fueron los alcances obtenidos o los resultados obtenidos en esa investigación. Pero, pero el argumento fundamental que debe ir es su análisis o su apreciación, el por qué esa investigación se relaciona con su investigación y cuál es la importancia y cuál es el aporte que contribuye para su proyecto. Por otra parte, es conveniente que los antecedentes de investigación estén plasmados en un orden jerárquico. Bueno, y profesor, ¿y cuáles son ese orden jerárquico? El orden jerárquico es poner el antecedente que tenga mayor relevancia o mayor sentido con respecto a su propuesta. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, pues pueden existir antecedentes de investigación que tengan un carácter tangencial. A lo mejor aborda una particularidad de su proyecto, que también usted lo puede considerar pertinente e interesante para incluirlo. Entonces, sí, ciertamente es válido, pero no tendría la investidura o la categoría de ser el más prominente, pues, como los antecedentes. Entonces, eso usted clasifica y publica los antecedentes que correspondan con mayor relevancia, de mayor a menor relevancia. ¿De acuerdo? Eso va a permitir al lector también ubicarse hacia dónde está la intencionalidad que usted está presentando en su proyecto. Bien, hablemos sobre la base teórica. ¿Sí? La base teórica, como hemos señalado de una manera, al final vamos a hablar a ese respecto, es que cuando yo hago una validación de título, yo busco dos grandes elementos allí, que son las variables dependientes y variables independientes. Ya en su momento voy a explicar al respecto. Cuando yo detecto esos elementos en el título, ya doy por sentado de que el título es apropiado. Por supuesto, sin calificando también el hecho de que tenga pertinencia en su carrera, ¿de acuerdo? Pero dentro del punto de vista técnico o metodológico, yo determino cuáles son, o visualizo esas variables en su título. Entonces, ¿qué pasa con estas variables? Estas variables me van a permitir en las bases teóricas ahondar en ellas, en esos fundamentos. Cuando hablo de variables dependientes e independientes, son los elementos que son de causa y efecto. Entonces, estos elementos, bueno, conviene, los elementos causantes se requiere el desarrollo de esas bases teóricas. Y al igual que los elementos de efectos o de consecuencia, también merecen su desarrollo. Entonces, ¿qué son las bases teóricas? Primero, que comprende un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. En este sentido, conviene determinar qué es
lo que queremos investigar. Entonces, ahí es donde no es generar enunciados, conceptos aislados, sino establecer una estructura lógica y coherente. Por eso que aquí lo voy a explicar de mejor manera. Ustedes llegan, hacen su primer recolección de información. Recolectan información, distintas fuentes, la tienen aglutinada y aplicaron ciertas técnicas en donde clasificaron la información, la ordenaron, le dieron el orden de prioridad. Perfecto. Ahí tienen ya cuantificada toda su información. ¿Qué hacemos en ese respecto? Bueno, conviene es la elaboración de un esquema. Ustedes tienen que elaborar un esquema propio, donde ustedes van a figurar los elementos que son más importantes y relevantes para la definición de su estudio o en la búsqueda de la respuesta a la cual ustedes han iniciado esta investigación. Entonces, aquí les doy un ejemplo. Fíjense lo siguiente. Por ejemplo, tengamos este ejemplo. Automatización en automóviles y sus implicaciones en el diseño de fabricación. Aquí tengo aquí tengo mi título. Ok, la automatización en automóviles. Bueno, ¿y cuáles son sus implicaciones en el diseño y en la fabricación? Interesante. Entonces, ¿qué veo aquí? Bueno, tengo que desarrollar todos los elementos que tengan inherencia. Por ejemplo, yo puedo construir un modelo como este, definir el fundamento de lo que es la automatización automotriz. Primero hay que aclarar qué es la automatización automotriz. La definición, alcance, niveles de automatización, de nivel 0 sin automatización hasta nivel 5 automatización completa. Componentes claves, o sea, que son sensores, actuadores, sistema de procesamiento, inteligencia artificial, tipos de sistemas automatizados relevantes para el diseño, el ADAS, que es el sistema avanzado de sistema al conductor, control de crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril, frenado de emergencia, conducción autónoma, ¿verdad? Que corresponde a los niveles del 3 al 5, implicaciones en la cabina y el puesto del conductor. Cambio de enfoque, o sea, de control del conductor a experiencia de ocupante, o sea, cuando ya el conductor no tiene ninguna injerencia en la conducción. Reconfiguración de la cabina, o sea, cómo serían en ese caso, cómo serían las cabinas, los asientos pivotantes, espacios multifuncionales, trabajo, descanso, entretenimiento, cómo vamos a constituir esas cabinas. Diseño de interfaz humano-máquina, transiciones de control, o sea, el handover, claras y seguras entre humano y el sistema en caso de alguna eventualidad, sistema de visualización, en fin, toda la información que ustedes pueden haber recaudado, bueno, pueden organizarla, estructurarla para poner en contexto a los lectores en cuanto a cómo ha sido la investigación que ustedes se han planteado. ¿De acuerdo? Ok. Teniendo esto, teniendo ese esquema, entonces que no nos queda otra cosa sino que desarrollarlo. Pero eso sí, respetando las citas bibliográficas en cada uno de sus argumentos. Porque recordemos algo, somos investigadores, no somos autores. Por tanto, nosotros no generamos enunciados, generamos análisis, podemos contrastar ideas, podemos apoyarnos en la fuente y generar algún tipo de juicio, pero no estamos en la capacidad como para hacer afirmaciones, sino que nos basamos en la información contenida. Eso es importante destacarlo. Eso es otro argumento interesante que se puede conseguir a través de los antecedentes de investigación. Podemos usar antecedentes de información que ya esté generada por otros investigadores. Y eso no se trata de que sea plagio, siempre y cuando
reconozcamos y le demos los créditos meritorios a cada uno de esos investigadores o autores de esa fuente. Ok, luego que tenemos la definición de términos básicos, o sea, luego que, tenemos, de que hemos formulado nuestras bases teóricas, hablamos sobre la definición de términos básicos. ¿Qué son los términos básicos? Pues vamos a dar el enunciado primero. La definición de términos se refiere, creo que está, la definición de términos se refiere a aquellos términos que no se definen en el marco teórico, pero que sigue siendo importante su definición para comprender el completo de teoría que se expone. Contiene solamente vocablos o expresiones inmersas en el problema. ¿Qué se quiere decir aquí? Que la definición de términos, por ejemplo, el caso que estamos hablando de la automatización de automóvil, eso no puede ser bajo ningún concepto una definición de términos, porque ya ha sido hartamente abordado en las bases teóricas. Aquí van argumentos que, por ejemplo, como señalé en un subpunto que habla sobre la IA, entonces habría que dar una definición de lo que es la IA, muy probable. O sea, argumentos que se señalaron, que fueron mencionados, pero que no fueron desarrollados. Allí es donde merece desarrollarlo en los términos básicos. Estos términos básicos deben ser presentados en un orden alfabético, desde la A a la Z, ¿de acuerdo? Son argumentos que deben ser con muy poca extensión, 3 o 4 líneas a lo sumo para dar una definición o incluso o cómo es la interpretación que usted le está brindando. Pero él siempre tiene que estar orientado a una fuente, pero usted puede darle también su apropiada definición. Ok, finalmente nos encontramos con el sistema de variables. Ya lo vengo mencionando de hace rato el concepto de sistema de variables. ¿Y qué es el sistema de variables, profesor? ¿Cuáles son los elementos que componen el sistema de variables? Bueno, el sistema de variables sencillamente son dos grandes elementos. Hay muchos más, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a basar en dos variables, variable dependiente y variable independiente. ¿Cómo se establece esto? Que la variable independiente es el qué, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que queremos investigar está causando efectos sobre la variable dependiente y queremos ver cómo es el impacto, cómo es la influencia que tiene o cuáles son los factores que influyen sobre alguna situación. Entonces, cuando hablamos sobre las variables, vamos a darle primero una definición. La variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. ¿Quién señala esto? Fidias Arias. Entonces, cuando hablamos de sistema de variables independientes, son las causas que generan y explican los cambios en la variable dependiente. Y en este sentido, las variables dependientes son aquellas que se modifican por acción de la variable independiente. Parece un tanto abstracto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué impacto? Ajá. Por ejemplo, ¿qué impacto tienen los diseños? Se me ocurre, ustedes son más expertos que yo. ¿Qué impacto tienen los diseños minimalistas en la salud? Es un tema interesante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos allí? Que tenemos el diseño minimalista como que como variable independiente, porque es el elemento que en teoría está haciendo efectos en la salud.
Y por supuesto, sería la salud nuestra variable dependiente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si caracterizamos los diseños minimalistas? Que no puede tener ciertas características. Ciertamente no maneja un poco el área. Pero suponga que tenga distintas características. Bueno, ¿qué características favorece y qué otras no a la salud? O si por lo contrario, no repercute ninguna alteración, sería el resultado final de esa investigación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso. Volvemos al caso que señalamos ahorita cuando hablamos del esquema. Tenemos un título aquí. Tenemos la automatización en automóviles y sus implicaciones en diseño y fabricación. Fíjense, aquí tenemos las variables a las que yo estoy siendo señalada. Ustedes pueden llegar, visualizar, lograr pensar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Repetimos, automatización en automóviles. O sea, la gran eh, influencia que tiene ahorita la industria automotriz, que es la automatización. Y, o sea, ¿qué implicaciones tiene sobre el diseño y la fabricación? Aquí tenemos los dos grandes elementos. La automatización en automóviles sería, ¿verdad? ¿Qué sería en este caso? Por supuesto, así mismo es. Sería nuestra variable independiente, porque la automatización de automóviles es la que está influyendo, ¿verdad?, sobre el diseño y la fabricación. Como vimos en el esquema, pues vimos que la automatización de automóviles ahora puede generar diseños a nivel de la cabina. A lo mejor ya la cabina ya se constituye en un ambiente de descanso o en un espacio de trabajo, mientras el, los, lo- lo- los tripulantes, ¿verdad? O los que van a bordo del vehículo son trasladados hasta su destino. Entonces, eso tiene, ya propicia la idea de un cambio, ya no es la clásica cabina de conductor y de pasajero, sino que ya se puede ser un espacio de ocio o un espacio productivo, ¿de acuerdo? Dependiendo de las caracterizaciones que se puedan establecer allí. Es un argumento interesante. Entonces, aquí tenemos como variable independiente la causa. O sea, ¿qué es lo que queremos estudiar para ver realmente si tiene posiblemente efectos sobre nuestra variable dependiente? Entonces, la causa es la automatización en automóviles y la variable dependiente, las implicaciones que hay en el diseño y en la futura fabricación de estos nuevos vehículos. O sea, ahí se constituye realmente nuestros dos elementos de variable para estudiar. ¿Ver? Bien. 53, ok. Entonces, bueno, aquí sería el espacio de tener las preguntas y respuestas, de conocer sus apreciaciones. No antes, eh, no me despido sin indicarles que estoy a su disposición en el Telegram. Estoy en el Telegram para cualquier consulta, para cualquier pregunta que tengan al respecto en el ordenamiento de esta parte. Esta es la parte, digamos, fundamental de la investigación. Claro, después viene los resultados, lo que ustedes hallaron, cuál fue su conclusión. Esa es la parte hermosa del proyecto, cuando ustedes ya reconocen cuáles son los resultados, si hubo
una afirmación, si la respuesta o el desconocimiento o la búsqueda de ese nuevo conocimiento fue alcanzado. Eso se fundamenta a partir de este segundo capítulo. Entonces, me despido ya hasta la próxima clase donde abordaremos el capítulo número 3, que es el marco metodológico. Ese va, a pesar de que lo lo hemos ido aplicando, ahí es donde le damos la formalidad que merece nuestro proyecto de investigación. Y que si exista alguna arista que no se haya cubierto o no se haya aplicado, es el momento de considerarla para tomar esa, digamos, esa característica, para darle fortaleza a nuestro proyecto de investigación. Bueno, gracias por su atención. Feliz noche.